Buenos días. Hoy vamos a alabar al Señor, vamos a darle la gloria, vamos a poner todo nuestro corazón, nuestro entendimiento, todo para conocer la palabra del Señor, para meditar un poco más en la palabra del Señor. Y quiero leer el devocional que corresponde al día de hoy, que es en Romanos 9, del 1 al 13, y dice: digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como los hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos son, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre. Amén. Miremos esta primera parte, en esta primera parte del 1 al 5, en donde nos muestra, nos dice primero: digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Nosotros debemos tener en claro de que cuando Dios nos habla, y en ese caso el Señor le habló a Pablo, le estaba hablando a Pablo, y dice: mi conciencia, que es su espíritu, ¿sí?, va a decir algo en función de lo que su conciencia lo dice, de lo que el espíritu le dice. Pero todo lo que uno dice basado en su conciencia, en el espíritu, debe estar relacionado directamente con la palabra de Dios. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Él le recordó: mire, yo soy judío de la tribu de Benjamín y soy hijo del pueblo judío. Él ama al pueblo judío porque es parte del pueblo judío. Él nació judío, es de la tribu de Benjamín. Y entonces dice que con profundo dolor, dice, ¿por qué? Porque veía que el pueblo de Israel, el pueblo judío, exactamente, estaban separados de Dios, que estaban persiguiendo a Cristo, que ellos fueron el instrumento para llevar a Cristo a la cruz en las condiciones que todos conocemos. Entonces él dice que le duele en el corazón, dice: me invade una gran tristeza y un gran dolor en mi corazón, ¿sí? Inclusive dice: desearía yo mismo no estar con Cristo y poder estar con ustedes. Pero él conoce muy bien, y él sabe muy bien de que el pueblo de Israel se equivocó. Y dice: reconoce, y es importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces pensamos: no, el pueblo judío es quien crucificó a Cristo y están maldecidos, están malditos. Pero no, hay que reconocer, y lo reconoce el apóstol Pablo diciendo, dice ahí en el versículo 4, de ellos son la adopción. Ellos fueron adoptados hijos suyos. Adoptados, no por por sus obras, no porque se ganaron a base de esfuerzo o de conocimiento, el reconocimiento de Dios, no, fueron adoptados simple y llanamente porque Dios quiso en su soberanía. Los escogió de los más infelices pueblos de la tierra, escogió al pueblo de Israel. Entonces ellos fueron adoptados hijos. No, ellos no buscaron a Dios, Dios los buscó a ellos. Ellos como hijos, lo mismo que la gloria divina que ese pueblo le dio al Señor y les debía dar al Señor. Los pactos, el pacto del antiguo pacto, y el antiguo pacto no está anulado en ninguna manera. Cristo no vino a anular el pacto, fue a perfeccionarlo, a tener un nuevo pacto mejor, pero no anuló el pacto que tuvo con los judíos. Entonces ellos tienen el pacto de Dios, y la palabra de Dios se cumple por toda la eternidad, y la palabra de Dios no termina cuando Cristo llegó. De ellos son la ley. Ustedes saben muy bien que a Moisés les dio los 10 mandamientos allá en el monte Sinaí. Y el privilegio de adorar a Dios. El Señor hizo un diseño del tabernáculo para que le adoraran, ¿sí? Para que le adoraran allá, dentro de un ritualismo, dentro de una manera de hacerlo, que estaban aprendiendo a adorar al Señor y estaban a colocarle reglas y normas. Y el privilegio de adorar a Dios y de contar con sus promesas.
contar, porque la palabra es, si el Señor les prometió la tierra prometida, que emana leche y miel, Él le dio la tierra prometida, Él los sacó del desierto, le hizo promesas y le cumplió las promesas, y se las cumple hoy en día. De ellos son los patriarcas del pueblo judío, tanto Abraham como Isaac como Jacob, todos ellos, estos patriarcas, de ahí viene en la carne, no en el espíritu, porque en el espíritu Él es Dios, Cristo es Dios, en la carne viene la descendencia de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, esa primera parte yo creo que hace Pablo una defensa fuerte, una defensa con amor, una defensa de corazón verdadero del pueblo judío. Más adelante dice en el versículo 6, ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son de Israel, no todos, ¿sí? Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendiente de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa está dentro de un año, dice el Señor, dentro de un año vendré, para entonces Sara tendrá un hijo. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieran un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Esta otra parte nos está mostrando cuál es la descendencia, de dónde viene y cómo es que no todos los que se dicen israelitas, ¿sí?, son del pueblo de Dios, no todos. Unos son los hijos de la promesa, como es el caso de Isaac. Ustedes saben muy bien que Abraham tuvo otro hijo, que era Ismael, hijo de la sierva Agar. Ese no era, y en algún momento decidieron tomar ese hijo. Sara misma inclusive le recomendó a Agar que se acostara con su marido para tener un hijo, pensando en que esa era la solución a la promesa de Dios. Sin embargo, el Señor le dijo, no, es que no es él, es el hijo de la promesa. Así ella tuviera 90 años y él tuviera 90 y pico de años, así era hijo de Sara, y esa era la promesa. Dentro de un año vendré, dice el Señor, para entonces Sara tendrá un hijo. Ese hijo es el hijo de la promesa, el hijo de la promesa, y es la voluntad. La otra parte importante, el otro punto importante es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Dios no, aún en ese momento que había tomado su pueblo, Él lo tomó por soberanía, Él los quiso por soberanía, los llamó por soberanía. También llamó en Esaú y en Jacob, por ejemplo, el mayor era Esaú, y se supone no, la Biblia nos habla del primogénito. El primogénito era el que tenía la autoridad, el que tomaba toda la heredad, tanto física como espiritual. Sin embargo, permite el Señor que el que nace segundo sea el verde, tenga la bendición de la herencia. Pasa lo mismo con los hijos de José, como Efraín y Manasés, en donde el mayor era Manasés y el segundo era Efraín, y el Señor les cambió y le dio más preeminencia, más autoridad, diría yo, al hijo segundo que al primero, porque el Señor es soberano. Eso con Caín y Abel. ¿Sí? Caín era el mayor, sin embargo Abel fue el sacrificado. Entonces el Señor hace como Él quiere. Dicen aquí, para terminar, el mayor servirá al menor, le decía ya en el caso de Esaú y Jacob, y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Ahora hay que conocer, entre comillas, qué significa el término aborrecí. Aborrecí no es como nosotros lo conocemos en el español, que es que aborrezco a algo, que lo odio, que me fastidia. No, aborrecí significa que quiere menos. Sí, significa que no es tan agradable para él. Pero bueno,
Entonces, esos son los dos puntos a tener en cuenta. Primero, toda comunicación de Dios con nosotros, de nuestra conciencia, tiene que estar basada en la palabra de Dios. Tiene que ir, sí, la palabra, Dios nos habla por su palabra, Dios nos habla en revelación, pero debe estar de acuerdo a la palabra. Y segundo, toda la autoridad de Dios es en soberanía de Él, es por fe, no por obras. Gracias, amén y amén.